qué realmente es la evangelización. Entonces, eso es lo que hoy vamos a intentar hacer. El primer capítulo, que es lo que vamos a ver hoy, la primera parte de ese capítulo se llama De los llamados al altar y las luces láser. Un nombre que uno diría, wow, qué clase de nombre le colocas tú a un libro que va a hablar acerca de la evangelización, le pones ese título al capítulo. La idea del autor es ver que muy probablemente nosotros tenemos como idea de evangelización estas cosas, llamados al altar y luces láseres que llamen la atención de las personas. Muy probablemente las personas, cuando piensan en cómo atraer personas al reino, atraer personas a la iglesia, atraer personas al Señor, lo que se piensa normalmente son cosas como esta. Por eso el título de ese capítulo es ese. Y para ayudar más a tener en cuenta este título, veamos una anécdota del autor. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, la fecha es en la década de los 70, durante los primeros meses de su primer año en la universidad le ocurrió eso al autor. ¿Y dónde fue? Bueno, fue en la gran iglesia bautista del centro de Memphis. Permítanme leerlo, espero que estén atentos a la anécdota, no es tan corta, pero sí es muy fácil de seguir. Dice: yo era uno de esos locos por Jesús, un bicho raro de la década de los 70. Durante los primeros meses de mi primer año de la universidad, traje a mi amigo y compañero de habitación llamado John a Jesús. Un domingo, no mucho tiempo después, decidimos asistir a la gran iglesia bautista del centro de Memphis. Yo era todo un personaje. Lucía un enorme afro pelirrojo, unos jeans acampanados y una gabardina de lana color púrpura. Pinta esa persona, ¿no? Estábamos entre personas con cortes de pelo muy formales y trajes. El predicador predicó, todas las estrofas se cantaron y luego vino la invitación. El predicador expresó con mucha firmeza que preferiría que alguien saliera durante su sermón, pero no durante la invitación, ya que esta era la parte más importante de la reunión. Llegó la invitación para que las personas entregaran sus vidas a Jesús, se alzaron las manos, nos dieron las gracias y nos dijeron que simplemente nos levantáramos de nuestros asientos y pasáramos al frente. El predicador dijo: si no puedes ponerte de pie públicamente por Jesús en la iglesia, nunca darás un paso al frente por Jesús fuera de estas paredes. La lógica me pareció indestructible, dice Mac. John, con su cabeza inclinada pero con sus ojos abiertos en contra de las instrucciones, me susurró: ¿crees que debería pasar al frente? Bueno, no te va a doler, le dije. Yo te acompaño. John se levantó del banco y yo le seguí. Docenas de personas se levantaron de sus sillas y caminaron hacia el frente. Sin saberlo nosotros, la mayoría eran mujeres. Cuando llegamos al frente, las filas semicirculares de banco nos rodeaban. La congregación, más numerosa de lo que parecía de nuestros asientos de atrás, parecía inclinarse y enfocarse en nosotros, sonriendo. En un segundo el predicador estaba a mi lado. Hijo, me dijo con una voz amable, ¿por qué estás aquí hoy? Apoyó el micrófono sobre su pierna y pasó el largo cable por detrás de sus pies con un giro rápido de muñeca que ya tenía practicado. Bueno, le dije, mi amigo John aceptó a Jesús hace un par de semanas y quiso levantarse por Jesús. El pastor miró a John, cuya vida era un desastre, pero cuya forma de vestir era más conservadora. Él asintió con su cabeza hacia John y dijo: maravilloso, hijo. Mirándome nuevamente me preguntó: ¿y qué te trajo a ti aquí al frente? Yo estaba mirando hacia arriba, a la galería y a las luces del auditorio, con asombro, como si fuera un chico del campo en una gran ciudad. Bueno, yo quise apoyar a John, balbuceé. Ya veo, dijo el predicador meneando su cabeza. Su brazo ya estaba sobre mi hombro. Hijo, ¿eres cristiano? Sí lo soy, dije. ¿Te gustaría dedicar nuevamente tu vida a Jesús? Las complejidades teológicas de esa pregunta estaban lejos de mi comprensión, así que le dije: bueno, sí, supongo. Entonces el predicador acercó el micrófono a sus labios y miró también hacia la galería. Localizó la cámara de televisión recientemente instalada y apuntó con su mano abierta hacia ella. Me gustaría decirles a todos los que nos ven por televisión que estos dos jóvenes han venido para entregar sus vidas a Jesús. Puedes hacer lo mismo en tu casa ahora mismo, allá donde estés sentado. Necesité años para entender lo que había sucedido. Esa es la anécdota. Sé que es un poco larga, pero no quería perder detalle, yo contándole que se me fuera a perder algunos aspectos de ella.
Habiendo visto esta historia, que yo espero que usted pues las haya escuchado y se haya concentrado en ella, yo pregunto, bueno, Max se hace esta pregunta. ¿Hubo evangelización aquella mañana en esa iglesia? Es su pregunta, preguntándose, y el libro luego lo va a empezar a partir de esa pregunta, pero yo quisiera hacerlo para ustedes, hacer la pregunta, ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Ustedes creen que allí hubo evangelización? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Sí o no? No, porque crucificó No. 2 veces a Cristo. Crucificó 2 veces a Cristo, quien a Mac en este caso. ¿Alguna otra respuesta? ¿Creen que hubo evangelización allí? Cristo no evangelizó así. ¿Cómo? Cristo no evangelizó así. Ok, muy bien. Toca predicar el evangelio y no es limitadamente que repita una oración. Ok. ¿Alguno más puede añadir algo? Probablemente la mayoría o algunos de acá puedan decir, mira, yo creo que no hubo evangelización. De pronto por los dos comentarios que hicieron algunos, todos nos vayamos por no. Pero uno no sabe si el Señor permite esas cosas para Ajá. poder transformar el corazón. Ok. Eso sí nos pasó personalmente. Entonces, uno no sabe cómo obra el Señor. Utiliza esos medios para transformar el corazón de sus hijos. Ok, también es cierto eso. No son quizás los medios más adecuados de nuestra vida para Pero el Evangelio. Pero Señor Todopoderoso, y Él lo hace a su manera. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de que más fácil para el Señor hubiese sido hacer caer del bolsillo una moneda y decirle, mira, ahí está la moneda, paga el impuesto. Pero Él lo puso a pescar. Y de una boca de un pez salió, del vientre de un pez pescó el otro y del vientre sale una moneda. Y yo digo, esa cosa que el Señor hace, ¿no? ¿Cómo llegó esa moneda al vientre del pez? Entonces el Señor tiene unas maneras de hacer las cosas. Pero ese es un punto, como también es ese punto, vamos a llegar a los dos. Vamos a llegar a ambos puntos porque las dos cosas tienen sentido. Pero yo les pregunto algo. Entonces, ¿qué tendría que pasar, qué tendría que ocurrir para que ustedes pudieran decir que eso que ocurrió acá, qué elementos tendrían que estar para que sea considerado por ustedes ahora mismo una evangelización? Si ustedes dicen, bueno, tal vez esto no estaba, pero si estuviese este elemento, yo creo que sí se ya podría llamar evangelización. Ya Juan Camilo dio uno, que es predicar el evangelio tal como lo hizo el Señor Jesús. ¿Quién podría decir algún otro añadido a eso? ¿Tenemos algún otro? Ajá, sí. Agregando lo que dijo Juan acerca de la predicación, ahora que dice que el Señor obra a través de la predicación, de la predicación. Ujú, La obra de tus palabras expuestas. ujú. algo Ok. interesante es que en medio de la anécdota no, bueno, lo que dice ese pastor, ¿no? O sea, salgan si quieren en medio del sermón, Ujú. pero quédense al final, o sea, donde el sermón es la parte más importante porque es donde se pone la escritura y donde se pone el evangelio. También, Ok, muy bien. Pues sí, todos tenemos razón en eso. De hecho, al final vamos a concluir con cosas que cada uno ya ha dicho. De hecho, es bueno que todos hayan dicho lo mismo a lo que vamos a llegar. Grandioso. Para muchos la evangelización en las iglesias ocurre como lo que vemos en la siguiente diapositiva. Yo espero que se vea, la verdad no. Bueno, si se alcanza a ver. Para muchos es llamados al altar. Para muchos la evangelización es la oración del pecador, la oración de fe que conocemos. Y para algunos, lo que acaba de decir Paola tiene que ver evidentemente con la soberanía y la providencia de Dios. En todo asunto siempre vamos a necesitar la soberanía, o el Señor que es soberano va a proveer siempre lo que necesitamos, en este caso también lo que tiene que ver de acuerdo a la evangelización. Ahora, lo que queremos hablar, lo que queremos decir con llamados al altar, y teniendo en cuenta lo que dijo Paula, pero eso es lo que vamos a llegar primero. Primero voy a decir qué es, qué se conoce como llamados al altar. Posteriormente, por qué tal vez no sea considerado una práctica bíblica, y la razón es porque no está en la Biblia. Evidentemente esa es la razón. Pero los llamados al altar se refiere a lo que veíamos en el ejercicio, en la anécdota. Cuando las personas dicen, mira, pasa aquí adelante, vamos a orar por ti, vamos a ministrar o vamos a rogar que por tu vida y que tú puedas convertirte, que tú puedas creer. El Señor, la semana anterior hablábamos de que parece como una venta de un producto y que al final tú lo que haces es sellarlo, ¿no? Vamos a sellar la venta, repite tu oración conmigo. Entonces era como ese intento de sellar
el trato, vamos a hacer un trato con el Señor, tú te vas a arrepentir de tus pecados, vas a creer en Él, repite esta oración. Listo, ahora que la has repetido, ahora tú puedes estar convencido de que eres un creyente. Lo primero que tenemos que decir es que tanto la práctica de los llamados al altar como la práctica de la oración del pecador no son bíblicas. Eso es una realidad. Que se haya utilizado por muchos años y que se sigue utilizando hoy, yo quisiera entonces, para tener en cuenta eso que se ha dicho de la oración del pecador y que ahora no digamos, wow, entonces eso definitivamente los que la han hecho, ¿qué son entonces? ¿Qué clase de personas son? Bueno, permíteme utilizar también algo que cita ahí el autor y simplemente voy a mencionarlo, no lo voy a leer literalmente, pero él cuenta que Daniel Akin, en una convención de pastores en el Southeastern Seminary, él estaba reunido y allí estaban toda una cantidad de pastores muy conservadores y él pregunta, ¿cuántos de los pastores aquí presentes se convirtieron o llegaron al Señor por un método, por una forma que ustedes hoy dirían que no es correcta y que no es bíblica? Y la gran mayoría, un 90 y tanto %, levantaron las manos diciendo, yo me convertí tal vez por alguna de estas cosas, por un llamado al altar, yo fui al Señor por una oración de fe, ¿sí? El hecho de que nosotros nos demos cuenta hoy, o que algunos están como sorprendidos, ¿realmente no está en la Biblia? No, no está en la Biblia, hermano. Pero el hecho de que tú hayas llegado al Señor por alguna de estas razones, lo que tenemos que recordar es que el Señor es soberano y se informa su providencia, Él provee de la manera que sea. ¿Sabes cómo yo llegué al Señor? Un amigo invitándome a tocar batería. ¡Qué método tan bíblico! Él me dijo simplemente un día, tocábamos en una comparsa y la manera como él me acercó al Señor fue diciéndome, hey, en la iglesia donde estoy están enseñando batería, ¿me acompañas? Ah, bueno, yo fui porque estaban enseñando batería. Y de repente el Señor obró en su soberanía y providencia, y misericordia, gracia, y hasta el día de hoy, después de una primera clase de batería, estoy aquí todavía para la gloria y honra del Señor. Así que muchos de los que están acá se convirtieron o llegaron al Señor por un método que ustedes dirían, o que algunos estamos aprendiendo a decir, tal vez no es el método correcto. Ahora, conociendo la verdad, ahora sí sería un asunto, un problema que tú vuelvas a hacer lo mismo sabiendo de que realmente no es un método bíblico, que no es un método que el Señor esté en su palabra apoyándolo. Así que lo primero que debemos descartar es eso, como que aquellos que hacen oración del pecador como si fueran los peores de los peores, porque eso era lo que conocían. Y yo creo que yo me uno a las palabras del autor que dice que me quedo con la gente que practica la evangelización de la mejor manera que puede sobre aquellos que renuncian a evangelizar hasta que tengan la manera perfecta de hacerlo. Hay muchas personas que no saben otra manera de hacerlo y dan a conocer a Jesús. Y en su, podríamos decirlo como es la palabra, ¿no? Sin ofender a nadie. En su ignorancia no conocen, ignoran el término bíblico, ignoran el concepto bíblico, ignoran el fundamento bíblico de que la oración de fe no está en la Biblia, lo ignoran y esas personas utilizan ese método para sellar un trato. Nosotros podemos saber que eso no es correcto, que en la Biblia no está eso, que no se pone el ejemplo. Pero podemos también descansar en el Señor soberano y proveedor, que está proveyendo para muchas de esas personas, de esa manera el Evangelio. ¿Sí? Probablemente sea una semilla muy pequeñita, pero está produciendo fruto en algunas personas. Ahora, lo que nosotros debemos saber, mis amados hermanos, amigos, es que nosotros debemos confiar en que el Señor ahora nosotros, y valga la redundancia, nos ha confiado su evangelio. Ahora este evangelio tiene mayor sentido, nos ha dotado de mayor conocimiento para que ahora nosotros no tengamos como excusa practicar esto que no está en la Escritura. De modo que de ahora en adelante, habiendo tenido esto como para que no nos sintamos como que aquellos que lo están haciendo, nos sintamos nosotros mejores que ellos, porque nosotros tenemos mayor conocimiento, bendito el Señor, pero tampoco nos pongamos como si el Señor no pudiera obrar en esas personas para traerlos de las tinieblas a su luz. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no han salido de iglesias de prosperidad? De iglesias de prosperidad, donde no hay ni de cerca el evangelio real, genuino, verdadero. Es un evangelio totalmente en otra dirección. Y el Señor allí les hizo conocer algo de Él, y eso fue suficiente para que hoy estuvieras tú
conociendo más del Señor. Y no porque aquí seamos nosotros mejores, es porque el Señor ha tenido también misericordia de nosotros. Así que quisiera que tuviéramos eso en cuenta ahora. ¿Qué es lo que pasa normalmente y el por qué es lo que nos lleva a nosotros siempre a hacer estas cosas que no están en la Escritura? Bueno, yo lo traté de resumir de esta manera. Si usted tiene el libro y lo lee, no va a encontrarlo así agrupado. Yo lo agrupé de esa forma y algunas otras cosas para poderle dar un mejor orden y un mejor sentido. Las personas, normalmente, lo que sucede es que dejamos de tener en cuenta el consejo de Dios para evangelizar y en cambio obedecemos más a los enemigos de la obra de Dios. En vez de obedecer al Señor y lo que dice en su palabra, a cómo, de qué forma y qué nosotros deberíamos transmitir al evangelizar, confiamos más, increíblemente, en los enemigos del Señor o en el enemigo de nuestra propia alma. Primero, confiamos en el mundo. Tristemente, lo que a menudo dirige nuestras prácticas evangelísticas es el mundo. Tristemente. Vemos que una persona está pasando por un momento de una situación difícil, sabiendo nosotros que el Evangelio lo que le ofrece a la persona es libertad de las prisiones de su pecado. Nos vemos tentados simplemente a decirle, mira, todo va a estar bien. En algún momento vas a salir de esa situación. Confía en el Señor. Él te dará con esa prueba la salida. Y empezamos a adornarle y a darle palabras de consuelo que están bien fantásticas. Pero si tú no predicaste el Evangelio, no evangelizaste. Le diste simplemente un consuelo. A veces nosotros dejamos que nos dirija más el sentimiento de esas personas o lo que el mundo quiere escuchar, lo que el mundo quiere oír. Ya llegaremos a definir más este asunto. Otra cosa que pasa normalmente por la cual nosotros nos alejamos de la palabra de Dios en cuanto a evangelizar y cómo debe ser la evangelización es porque, podríamos decir de una manera, escuchamos a Satanás más que al Señor. Satanás juega con nuestro deseo de obtener resultados, ofreciendo un ministerio televisivo más grande o un beneficio financiero. Podríamos decirlo también que lo que nos tienta son con deseos aparentemente buenos, como una membresía más amplia o la firme convicción de que si un niño hace la oración del pecador, él o ella se convertirá en un creyente comprometido sin importar cómo viva. Muchas veces esperamos o se espera en las iglesias que el enemigo lo que haga es que aparezca así, no sé, con cachos y fuego, pero a veces aparece de la manera más sutil, engañándonos, disfrazándonos que eso es verdad. Que simplemente cuando una persona oramos por ella al final diciéndole, cree en el Señor Jesús, ahora confía de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que ya fue borrado el libro de la muerte, creemos que cuando sellamos ese pacto la persona es una persona nacida de nuevo. Y ese es un engaño. Es un engaño que se ha apropiado de la mente de los cristianos, donde nosotros estamos convencidos y entonces, y lo vamos a ver más adelante en el material, nos damos cuenta que si una persona se convierte falsamente, tú lo vas a tener luego sirviendo a una persona que no es un convertido. Por eso yo sé que más de uno de nosotros pudiera ver algunas personas a veces y decir, la verdad es que yo sospecho y yo creo que este ni es cristiano. ¿Por qué? Porque su vida no vive, en su vida él no está viviendo como un hombre nacido de nuevo. Y probablemente fue porque un día alguien con una muy buena intención le predicó el mensaje y finalmente le selló y le dijo, tú eres un hijo de Dios, ahora hay gran gozo en el cielo y los ángeles están aplaudiendo y tienen una tremenda fiesta porque tú te has convertido. Y nosotros no sabemos ni siquiera quiénes son los convertidos, pero a veces utilizamos todo esto que ya es un medio masivo, es algo que está detrás nuestro. Y entonces cuando ya venimos con esto, es más, de hecho, le puedo decir que cuando yo empezaba a aprender de esto, yo decía, ¿y ahora qué hago cuando termino de evangelizar a alguien? Te sientes indefenso en el principio. Si yo cerraba el trato con una oración, y evidentemente sigo orando, pero ya en la oración no está como que el sello de decirle, mira, desde ahora en adelante, tú eres ya un convertido, ya tú eres un hijo de Dios. Porque nosotros solamente lo único que tenemos para probar si una persona es un hijo de Dios, el Señor nos lo dijo, sus frutos. Y tú no puedes ver el fruto de una persona ahora acabando de orar. Es imposible. La obra del Espíritu se ve con tiempo. Y la única manera de tú observar si una persona es un creyente es estando con él
en la iglesia local o a través de un discipulado enseñándole, vernos su crecimiento espiritual. Es la única manera como tú puedas ver una persona si realmente es un creyente o no. De manera que eso, mis hermanos, y sin lugar a dudas, creámoslo, el enemigo es muy astuto en utilizar cosas que parezcan muy buenas para hacernos creer nosotros que estamos haciendo lo correcto. Ahora, la otra cosa que sucede normalmente es que nosotros sucumbimos ante nuestros deseos. Las personas cambian los principios bíblicos por deseos mundanos y nuestras prácticas evangelísticas se tuercen. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Pablo, mis hermanos, se regocijaba cuando el evangelio era predicado independientemente de las motivaciones, porque él sabía que Dios cumpliría los propósitos a través de su palabra. Nosotros lo que encontramos en la Biblia es que debe haber corrección. Pablo corrigió prácticas evangelísticas torcidas. Enfatizó en que no se debe manipular o cambiar el mensaje o engañar. Y eso lo encontramos nosotros en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por favor, anótenlos allí, pero por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a leer los textos. Otra cuestión que nos dice la Biblia, mis hermanos, es la motivación. Nosotros al evangelizar debemos buscar las verdaderas motivaciones santas, puras, con amor por las personas y por Cristo, una convicción profunda de la verdad. Y eso podemos ver que Pablo lo habló en 2 Corintios capítulo 5, del 11 al 15. Pero también nosotros cuando evangelizamos debemos tener un ingrediente que es vital también, y es la confianza. En una ocasión no muy lejana compartía el evangelio con un grupo de personas y había una señora que era creyente, era evangélica como nos conocemos nosotros, y cuando esta persona se me acerca al final, yo hice la oración, oré por las personas, rogué en la oración que el Señor pudiera convencerle a los que estaban allí de pecado, de justicia, de juicio, que el mensaje pudiera abrir sus ojos y poder ver realmente al Señor y cuán precioso es Él, cuán hermoso y cuán maravilloso es su poderoso mensaje del Evangelio. Y terminé mi oración rogándole al Señor que pudiera Él obrar para convertir a esas personas. Y esta hermana se me acerca y me dice, oye hermano, pero le faltó, todo bien el mensaje, me encantó, pero le faltó la oración de fe. ¿Qué pasó allí? Entonces yo le pude responder a ella, entendiendo que eso es lo que ella piensa. Le dije, hermana, lo que pasa es que la Escritura nos llama a nosotros a confiar en que es el Espíritu Santo quien convence y quien convierte a las personas, quien despierta a aquellos que están muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura. Entonces, por eso mi oración fue que realmente el Señor pueda obrar en sus corazones. Yo pudiera decir 1000 veces a una persona, y por eso es que muchas veces tú le decías a la gente, uno le decía, ¿ya hiciste la oración de fe? Sí, vamos a reafirmarla. Como si eso tuviera algún sentido. A veces nosotros tendíamos a hacer eso, pero mis amados amigos, hermanos, nosotros vemos que en la Escritura no nos muestra eso, sino que en Hechos 2:47 nos muestra que debemos confiar en que el Señor es quien añada a su iglesia los que han de ser salvos. Y eso es maravilloso, porque por más oraciones de fe que nosotros mismos hubiésemos repetido, fue el Señor quien obró en nuestros corazones para ayudarnos o para darnos realmente fe, porque aún esa cuota inicial para creer nos la dio el Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos en cuenta la Escritura y en cambio tenemos en cuenta nuestros propios deseos? Bueno, nos vamos hacia el error. ¿Qué sucede? Bueno, empezamos a pensar que la parte más importante de la reunión es la invitación, más que la palabra de Dios correctamente predicada. Es lo que sucede normalmente. Pensamos, no, lo más importante debe ser que Él le sea expuesto el mensaje, pero que Él pudiera llegar a confiar o a repetir la oración. Si repito la oración, seguramente así será. Otra cuestión que nos lleva al error es hacer que personas levanten sus manos para pedir a Jesús que entre en sus corazones. Y créeme que por mucho tiempo una de las cosas que más me apasiona es ir y hablarle a las personas acerca de Jesús. Y en una ocasión tuve la oportunidad de ir a un barrio bastante difícil en nuestra ciudad. Y iba con un norteamericano y cuando llegamos a una casa, había un hombre que estaba consumiendo droga.
estaba fumando marihuana, se sentía el olor hasta afuera. Y cuando llegamos, esa persona vio que veníamos a compartir la palabra, inmediatamente, fue un momentico, pum, cerró, apagó lo que fue. Entramos luego a su casa, le empezamos a compartir el mensaje y al finalizar, pues bueno, como decía ahorita, era el método que conocíamos. Compartimos, hicimos la oración de fe, esta persona se tiró al piso, nunca había visto una persona aparentemente entregada, se tiró al piso de rodillas y clamó al Señor, y sí, entrego mi vida al Señor. Y yo, wow, increíble, eso es sorprendente. Pero tenía la oportunidad de poder seguir visitando esa comunidad por un tiempo y el hombre siguió en lo mismo. Entonces, realmente, por más que a veces confiamos en que la semilla pueda ser sembrada y el Señor va dando el fruto a su debido tiempo, que también es posible, pero no podemos nosotros como esperar que simplemente el hecho de levantar las manos y que una persona diga que creyó en esa oración que hizo es suficiente. No podemos decir eso. No podemos ni siquiera confiar en eso. ¿Cuántas veces nosotros no le dijimos al Señor, Señor, mi vida te entrego a ti, y a la hora ya estás haciendo entregando tu vida a otra cosa? Entonces, muchas veces nosotros tampoco podemos decir que no pudiera ser real el deseo de una persona, pero tampoco podemos decir que esa es la forma. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar. Ahora, otra cosa que sucede y que nos lleva hacia el error es pasar al frente para mostrar públicamente la conversión en lugar del bautismo. Vengan aquí adelante. Quienes aceptan el desafío del Señor, acérquense, y ahí se colocan al frente del altar un montón de personas y empiezan allí el predicador, el pastor, empieza a imponer manos, empieza a hacer declaraciones según proféticas y cosas por el estilo, y entonces estas personas ahora en adelante van a ser diferentes, y no hay nada tampoco cierto en eso. Pongo otro ejemplo. Estuve en un campamento de jóvenes y había el muchacho más malo y digo malo porque era el que hacía más maldades, el más maldadoso de todos. Y nosotros hacíamos bromas en la cabaña, pero es que se pasaba todo, era muy pesado. Cuando de repente ese pastor nunca había ido nunca había visto eso en vivo, y este pastor levanta a la gente, la llama al frente, y yo no quería pasar porque nunca había visto eso. Entonces yo me quedé como de último, pero veo que este muchacho está allá al frente. Yo dije, uy, sorprendente. Y de repente este predicador le pudo, apenas medio lo tocó la frente, ¡pam!, cae esa persona de para atrás. Allí quedó tirado en el piso todo el resto de la enseñanza, de la administración. Y yo dije, wow, este muchacho debe salir diferente del campamento. Sí, le empujó. Solamente le duró el rato que estuvo allí. Eso apenas nos fuimos para la cabaña, eso siguió igual. Entonces, realmente eso tampoco es simplemente porque como se repite y todos lo hacen, suena como algo fantástico de hacer. Pero no está en la Escritura tampoco. Tumbar a las personas no está en la Escritura tampoco. Pero creer que por estas prácticas las personas se entregan sus vidas a Jesús también nos lleva al error. Si estas personas hacen esto, esto y esto, ya Él está. Recuerda un día, firmaste en tu Biblia el día de que te la entregaron. Ese día tú dijiste que creías en Jesús. Entonces ahora tú revisas la fecha, mayo del año, no sé, 2000. 19 años tengo de ser cristiano, pero yo nada más siento que tengo 3 días. ¿Por qué? Porque no se basa en simplemente seguir estas cosas, se basa en la confianza que tenemos en el Señor. Así que ahora, en el tiempo que nos queda, lo que vamos a intentar es darle una definición entonces de lo que es la evangelización. Una definición de lo que es la evangelización. Hasta ahora hemos visto que hacia donde nos lleva el no saber lo que es evangelizar. Recuerda, si tú no sabes a dónde quieres ir, cualquier bus te va a servir. Pero si tú en cambio entiendes lo que es evangelizar, tú sabrás, cuando ocurran estos elementos que vamos a mencionar en la definición de evangelización, tú sabrás si estás evangelizando o no. Por el contrario, pudieras estar teniendo una rica conversación con alguien, pero no estar evangelizándolo. Ahora, ¿qué es evangelización? Evangelización es, y hermanos, esto es lo que les he robado desde cuando empezamos, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. No se preocupe si no lo entiende. Después vamos a explicar cada elemento. Pero por lo menos usted apréndase la frase. De hecho, le digo que ya me la tengo memorizada. ¿Qué es evangelización? Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. 4 elementos. Enseñar. ¿Qué enseñamos? El evangelio. ¿Solamente le enseñamos? No, tenemos un objetivo cuando le enseñamos. Persuadir. Entonces, esos 4 elementos. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Así que ampliemos un poco esa definición.
Ampliemos la definición. Siguiente, Carlos. Entonces, de esta definición que está pequeñita, vamos simplemente a colocarle definición algunas y sinónimos a algunas palabras. Enseñar. Enseñar es anunciar, proclamar, predicar. Eso es lo que buscamos cuando evangelizamos. Enseñar, anunciar, proclamar, predicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a predicar? El evangelio. Evangelización es predicar el evangelio. Es un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, el evangelio, allí tenemos la definición de lo que es el evangelio. Según este libro nos da esa definición corta. Es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Me probamos un poquito para acá para que puedan verlo de este lado que están escribiendo. El evangelio es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Entonces, vamos a enseñar, anunciar, proclamar, predicar el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Con el objetivo, con la esperanza, con el deseo, con la meta, con la finalidad. ¿De qué? De persuadir, de convencer, de convertir, pero en el sentido de que nosotros somos los que producimos esa obra, sino que la persona llega a una encrucijada donde diga, ok, o creo o no creo. Eso es lo que se refiere con persuasión. Que si la persona te dice, mira, ¿por qué no buscar otra religión? Porque esto es lo que te dice el cristianismo, lo que te ofrece el evangelio, es esto, tú estás muerto en tus delitos y pecados, y tú vas llevando a la persona a persuadirle. Le predicas el evangelio de tal modo que esa persona pueda llegar a la dicotomía de decir, o creo o no creo, porque realmente no existen dos caminos. Pero si tú simplemente yo le decimos y le damos una palmadita en la espalda, le decimos, dale, el Señor te está observando y tendrá de ti misericordia y gracia, dale. Chao, no compartiste el evangelio, le diste fue una palabra de esperanza, muy bien, pero no fue evangelizar. No fue evangelizar. Así que esos son los elementos o los condimentos que tiene la evangelización. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y lo vamos a ir, la otra semana vamos a empezar a definirlo, pero en el resto de los capítulos vamos a ver cómo eso va tomando forma. Ahora, lo que sucede, mis hermanos, es que a menudo no se enseña el evangelio. A menudo no se enseña el evangelio. Tenemos que decir que nos enfrentamos a la misma tentación de sacrificar los principios bíblicos. La siguiente, Carlos. Gracias. Nos sentimos con la misma tentación de sacrificar los principios bíblicos por los resultados y el éxito. Al mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta que las cosas no es que hayan cambiado mucho, aparte de la forma de practicar una evangelización no bíblica. Es decir, podemos nosotros reírnos y decir, ay, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros no llamamos al altar, qué bueno. Nosotros no hacemos la oración de fe, qué bueno. Pero tenemos o seguimos practicando lo mismo, evangelizamos sin el evangelio. Y evangelizar sin el evangelio no tiene sentido. Parece una redundancia que nosotros dijéramos anunciamos el evangelio, porque se supone que la evangelización es con el evangelio. Pero a veces hay que recordarnos lo obvio, porque lo obvio lo olvidamos. A veces tenemos que recordarnos eso. Yo le aseguro, y estoy casi seguro, no sé si al 100%, pero creo que casi al 100%, pues, que ninguno de ustedes, al salir de su casa esta mañana, se fue sin lavarse los dientes. ¿O quién lo hizo? Entonces fue el 100%, entonces acerté lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque lo consideramos de suma importancia, no queremos que nadie se nos acerque, que cuando nosotros lo hablemos, acabemos con su vida, ¿cierto? Sino que queremos que, pues, no vernos como ese rechazo, ¿no? Porque nuestros dientes no estén limpios. Ahora, lo que sucede normalmente nosotros es que no vemos la necesidad de que este evangelio lo necesitan las otras personas. No lo vemos. Vemos a una persona que está pasando por una necesidad económica y lo que decimos, ¿cuánto él necesita dinero? Vemos una persona que está en un hospital con una salud deteriorada y decimos, ¿cuánto él necesita un milagro? Que el Señor obre y le sane. Vemos una persona que está en una relación matrimonial terrible y lo que pensamos es, necesita al Señor para que restaure su matrimonio. Y vemos las demás cosas que se quedan en esta tierra, que se quedan aquí, la salud, el dinero, a una relación matrimonial, recuérdenlo, hasta que la muerte los separe. Pero aquello que es eterno, que podemos compartirlo y que es la noticia que va a superar en creces, en infinidades, cualquiera de estas otras cosas que deseamos por las personas, eso no lo hacemos.
Eso no lo hacemos. Y la razón, mis hermanos, es lo que yo he llamado, porque mantenemos nuestras Biblias cerradas, porque las palabras que no tienen su origen de la Biblia diluyen el significado verdadero y penetrante del pecado, la muerte y el evangelio. Ahora, al pecado se le llama un error. Algunos dicen, ese fue un ups que tuviste hoy. A la muerte física y muerte espiritual le llamamos simplemente, tú estás un poquito lejos del Señor. Y al infierno simplemente le decimos, no lo menciones. ¿Qué dirá la gente si le mencionas el infierno? No va para ningún lado, no viene a la iglesia. Cuando Jesús no le importó y quien más habló del infierno fue Jesucristo. Así que mis hermanos, a veces nosotros preferimos cerrar nuestras Biblias y hablemos lo que nosotros queramos y en la evangelización no empleamos lo que el Señor nos invita a emplear. ¿Eso qué causa? Causa confusión en las personas. Se confunde a aquellos que genuinamente están buscando la verdad. En una ocasión, el doctor Miguel Núñez, hablando acerca de esto, decía que es como si fuese una vacuna que se la ponen, él utilizando el ejemplo al revés, ¿no? Como si se tratara de una vacuna, estas personas enseñando mal, es como si pusieran una vacuna para cuando venga el verdadero evangelio, la gente diga, no, no lo quiero, ese no es el evangelio. Déjame a mí con mi vida feliz. Yo lo que quiero es que me hablen de plata y de bendición y de prosperidad y todas estas cosas. Funciona esto, causa una confusión en las personas que genuinamente quieren buscar al Señor. ¿Por qué? Porque le dan a estas personas falsas promesas. Las promesas de salud y riqueza engañan a los más vulnerables, a los pobres, a los desfavorecidos y a los enfermos. Se le ofrece a estas personas un evangelio que no cuesta nada, un evangelio cómodo y que da beneficios, el cual no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil para ustedes, evangelizar a una persona pobre o a una persona rica? En teoría no, realmente es lo mismo. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Quién necesita más el evangelio? ¿Cuál es la raíz de nuestro corazón? Donde ve, no es el pobre. El rico lo tiene todo. El rico no va a verme a mí como que necesita. ¿Por qué? Porque olvidamos el evangelio en sí mismo. Cuando definamos lo que es el evangelio y lo veamos a detalle, nos vamos a dar cuenta que ese rico está pobre porque necesita al Señor, al igual que una persona que no tiene absolutamente nada. Ahora, lo que ocurre, mis hermanos, si nosotros seguimos haciendo esto, es que vamos a hacer lo que Pablo dijo en Gálatas 1, del 6 al 7. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces lo que tenemos en las iglesias es entretenimiento por un lado, luces por doquier, humos, discotecas, minitecas y todas estas cosas que suenan atractivas. La reunión de la iglesia se convierte en un lugar para entretenerse más que en un lugar para adorar al Señor. Vemos entonces que las sublimes estrofas de los coros que glorifican al Señor se reemplazan por espectáculos de luces láser. El lugar del entretenimiento se enfrenta contra el lugar de adoración. Entonces nosotros encontramos ahora luces láser por doquier, encontramos danza para atraer a las personas para que vean los movimientos artísticos, encontramos nosotros que raperos que cantan, y no es que esté mal el rap, simplemente que no se les entiende nada de lo que cantan, nada más ellos y el que escribió la letra en el videobeam. Nosotros nos damos cuenta que lo que vemos en las iglesias con tal de entretener y traer masas es que se hacen cosas como slime. Yo nunca he visto que un slime haya convertido el corazón de nadie. Nunca he visto que un chocolate, nunca he visto que una camiseta o que lo que sea, que no sea el evangelio, haya convertido a alguien de las tinieblas a su luz. Nunca lo he visto. Y no sé si ustedes lo han visto. Pero a veces nosotros nos encontramos que la cultura de nuestras iglesias es entretener. Luego viene también que va ligado y es la atracción. Vamos a atraer a las personas, hagamos esto con tal de que las personas estén acá. Pero se nos olvida que Jesús atraía a la gente, pero nunca las entretenía. Su atracción estaba dada por la misma palabra que Él iba a dar a las personas, no por ninguna otra cosa. Es una enorme diferencia que se ha perdido en nuestra iglesia moderna. Se busca hacer de todo con tal de hacer atractivo el servicio para los no creyentes. Algunas veces alguna vez aquí nos hemos dejado de preocupar por las personas que vienen. ¿Acaso nunca se han mantenido las sillas para que todos se sienten cómodamente? ¿Acaso alguna vez no se ha
tenido un elemento como el aire acondicionado, por ejemplo, para que haya comodidad? Eso debería ser suficiente. No necesitaríamos realmente otras cosas como espectáculos, como vestirnos de algo, como ponernos un disfraz para que la gente vea, como una vez vi un pastor disfrazado del Chapulín Colorado, para que vieran que no contaban con mi astucia o yo qué sé. Nosotros no necesitamos nada más, necesitamos a Cristo y que este Cristo sea expuesto a las personas para que lo conozcan realmente. Otra de las cosas por las cuales reducimos el Evangelio es incitando a la emoción. Igualmente apelar a la atención de los amigos, de los seguidores o los convertidos a través de medios no bíblicos. Alguien dijo una vez que si tú tienes que darle algo carnal a una persona para traerla a la iglesia, tendrás que seguir dándole eso carnal para que se mantenga en la iglesia. Y haz la prueba, simplemente con algo de necesidad. Intenta ir a una iglesia, a un lugar donde su necesidad sea el alimento, y dale comida los domingos. Di que el domingo siguiente no les vas a dar comida y contarás realmente lo que quieren estar. Y si sigues haciendo eso mismo los demás domingos, te darás cuenta que algunos de los que vinieron el siguiente empezarán a dejar de ir. Si nosotros simplemente le damos a las personas un método no bíblico, le tendrás que dar ese método o esa manera de atraerlo todo el tiempo. Ese tipo de cosas. Bueno, quisiera recordar en la siguiente diapositiva algo que decíamos desde la semana anterior. Si nosotros no tenemos claro qué es la evangelización bíblica, posiblemente no estemos evangelizando. Recuerden, evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Este tipo de cosas que nosotros podemos ser tentados a hacer viene de esas mismas cosas que socavan la evangelización bíblica. Tanto es así que tú y yo podríamos burlarnos de la situación particular que vivió Mac. Oye, fue hacia el frente, ya eso no lo vemos hoy día, pero nosotros podríamos simplemente esconder el evangelio para nosotros no afectar a nadie. Entonces, ¿de qué sentido tiene, mis hermanos, el evangelio? Deberíamos meditar en esto. Si el apóstol Pablo estuviese en nuestros tiempos, bueno, Mac decía que probablemente nosotros nos reímos de las cosas de las otras, de esas iglesias como la que él menciona, nos reiríamos. Pero yo pregunto, mis hermanos, si el apóstol Pablo estuviese en nuestros tiempos y viera la realidad de la iglesia de hoy, lo que ha hecho con el evangelio, ¿qué les diría Pablo? Si a los Gálatas les llamó insensato y su tono al escribirles era de molestia, yo pregunto, ¿cuál sería el adjetivo para la iglesia de hoy y el tono con que él le diría esas cosas a la iglesia de hoy? ¿Cuál sería? Yo no creo que sería insensato. Y yo creo que si en Gálatas se nota su molestia, acá estaría enfurecido, rabioso. Y me pregunto entonces, ¿qué sería entonces nuestro Señor Jesús si con un látigo se estuvo en desacuerdo con las personas en el templo? ¿Cómo estaría hoy? Recordemos algo, mis hermanos. Una vez más lo digo, si nosotros no tenemos claro qué es la evangelización bíblica, posiblemente no estemos evangelizando. Si este es tu caso, si tal vez no tienes claro lo que es la evangelización bíblica, hay una solución. Hay una solución. La solución es fijar tu mente y tu corazón en los principios bíblicos de una evangelización centrada en el evangelio. Debemos aprender cómo enseñar el evangelio con integridad y mantener presente ese objetivo principal, que las personas se conviertan. La próxima semana hablaremos de esa solución. Recuerden, esa solución es la evangelización centrada en el evangelio. Qué redundante, ¿no? No necesitamos el evangelio y a veces se nos olvida. Así que, mis hermanos, termino con esto. Sé que me he pasado el tiempo, pero termino con esto. Tal vez quieras esperar, conocer bien cómo evangelizar para hacerlo. Tal vez quieras esperar, no, entonces cuando yo lo sepa hacer bien lo voy a hacer. Pero, hermano, quisiera hablarte a tu corazón. Mira dónde estás ahora. Mira dónde estás. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Mira lo que ha hecho Jesús en ti. Su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte, su victoria sobre Satanás. La Biblia dice que esa victoria de él sobre esto es tu victoria ahora. Así que tú tienes suficientes razones para poder dar a conocer a tu Salvador. Mira dónde estás ahora. Lo que Cristo ha hecho y está haciendo en tu vida es suficiente para que tú puedas decir,
Lo que yo conozco de Cristo es suficiente para cambiar a alguien porque en mí lo ha hecho. Conocer lo poco que conoces del Evangelio es suficiente para que puedas dárselo a conocer a otros. Y es mi ruego y es la oración con la que termino, que el Señor te use en tan magnífica labor.